Y en Fides esta mañana, lo prometido, estamos ya con dos de las personas que han vivido intensamente durante estos últimos 11 años en carne propia el proceso Terrorismo 2, que así se ha venido a denominar. A la cabeza defendiéndolos también el abogado Gary Prado, a quien voy a dar primero la bienvenida. Doctor Prado, un gusto saludarle, bienvenido a Fides y muy buenos días. Muy buenos días, John. Muchas gracias por esta entrevista y esta oportunidad. Es digno de reconocer que durante todos los años de este calvario que han padecido las personas a las que patrociné, usted como periodista ha sido de los pocos valientes que nos ha dado espacio, siempre cobertura, para decir nuestra verdad. No necesitaba estar de nuestro lado, pero nos daba oportunidad de decir nuestra verdad. Y fíjese que el tiempo nos ha dado la razón y ayer pudimos cantar victoria. ¿Cómo resumimos esa victoria, doctor Gary Prado? Esa victoria es posible gracias a una sucesión de hechos que tienen que ver con la salida de Evo Morales y su tiranía del gobierno. La movilización cívica por el fraude electoral del año 2019 generó, entre muchas demandas que habían en las plataformas ciudadanas, los movimientos cívicos, el fin de la persecución política, el regreso de los exiliados, para que volvamos a vivir en una democracia plena. Esa fue una de las demandas que se incorporó junto con mejores salarios para la policía, con independencia al órgano judicial, demandas que se habían ido trabajando en esos 21 días de resistencia y de movilización a la vez. Cuando el tirano huye, la presidenta Áñez asume el gobierno y ella se compromete a que estos casos emblemáticos de persecución política a través de la justicia iban a acabar. En enero de este año, el ministro Murillo, en representación de la presidenta Áñez, retiró la acusación de terrorismo 1. El Ministerio Público entró en razón y dijo que sí, que si Marcelo Sosa estaba sentenciado por haberse corrompido, si las jueces ciudadanas decían que el Ministerio de Gobierno anterior les pagaba viáticos y pasajes y controlaba su voto, si las pruebas colectadas habían sido colectadas de manera ilegal después de un allanamiento ilícito en el Hotel Las Américas y en los predios de la feria, no había posibilidad de llegar a una sentencia, no había procedibilidad en el proceso y ahí se cae terrorismo 1. Pero quedaba esta deuda pendiente, terrorismo 2, originalmente 14 personas encausadas, hace 5 años acusadas y nunca iniciaban el juicio oral porque pretendían volver a abrir la investigación otro tiempo más para incorporar más gente, era la amenaza constante del Ministerio Público, Ministerio de Gobierno. Y finalmente el Ministerio Público de La Paz también vuelve a entrar en razón y retira la acusación fiscal y eso hace que el Ministerio de Gobierno a continuación retire la particular. Y en la audiencia de ayer el Tribunal Quinto de Sentencia actúa en derecho y al no haber materia de juicio, no haber acusaciones, da cumplimiento a lo que establece el Código de Procedimiento Penal y dicta una sentencia absolutoria para los 12 que quedan, porque en el camino fallecieron 2 de los encausados. El señor Sanquis murió por causas naturales el pasado año y don Carlos Guillén, que lamentablemente vivió 10 años en el exilio por este proceso, al llegar a Bolivia este año, la pandemia lo infectó y perdió la vida por insuficiencia respiratoria a raíz del COVID. Pero bueno, los otros 12 ciudadanos ayer recuperaron su estado de inocencia, no tienen deudas pendientes con el Estado, no hay investigaciones contra ellos y la justicia se impuso, la verdad se impuso. El tribunal obró de acuerdo a ley y bueno, estamos viviendo otro capítulo, se ha lavado el rostro de la justicia boliviana el día de ayer. Lo que la gente en general se pregunta, doctor Prado, es, ¿y al final es verdad o no es verdad que haya habido un grupo terrorista que quiso desestabilizar el país, pero en un contubernio con autoridades locales, personalidades del mundo cruceño? ¿Fue o no fue verdad? Le voy a dejar esa pregunta para cerrar la entrevista en cuestión de minutos, doctor Prado, si me permite, por favor. Pero estoy con dos mujeres que han estado en este caso Terrorismo 2. Jamie Delboy, que nos acompaña hoy en la entrevista, y también la señora Ruth
a quien le agradezco muchísimo, Ruth Negri, por estar con nosotros. Jamie, un gusto saludarte. Muy buenos días y bienvenida a Fides. Muy buen día, John. Gracias por la entrevista, por dejarnos decir un poco de todo lo que hemos vivido. No fue nada fácil, como te decía, pero la verdad que estos años nos han enseñado bastante. Creo que nunca nos victimizamos. Creo que el terrorismo 2 nació muerto. Solo las personas que estuvimos dentro del caso sabemos el calvario que tuvimos que vivir por años, porque otra cosa es verlo de afuera y verlo como una simple noticia. Es lo que yo digo, fuimos tantas personas que trabajamos en un momento en el tema de campañas políticas, pero pudo ser cualquiera. Nos tocó a nosotros como mujeres, pudo ser la hermana de alguien, pudo ser la hija de alguien, pudo ser la mamá de alguien, pero lastimosamente tuvimos que estar nosotros, pero todo te deja enseñanza. Éramos varias personas que trabajábamos, pero nos tocó y creo que lo pasamos como personas fuertes. Jamie, ¿de qué se te acusó a ti para que puedas aclararle a la gente tu historia que compartiremos hoy en el programa? Bueno, en su momento la verdad que yo creo que me agarraron como cuando agarran a la parte, vamos a presionar, siento que me tomaron como si hubiese sido una muestra para la gente, para decir, esta chica no hizo nada y la estamos metiendo. Imagínense ustedes, para mí, yo desde mi perspectiva lo vi así, váyanse porque si esta chica que no tuvo nada que ver, porque fueron amedrentamientos, como dijo Gary, intentaron hacerme firmar una declaración, yo no le iba a fregar la vida a otra gente que ni siquiera conocía. Nuestras acusaciones son tan grandes que los sumamos nos dan 300 años, digamos, ¿no? ¿Intentaron hacerle firmar una declaración que acusaba a gente, Jamie? Sí, la verdad que ni siquiera querían que la lea, pero era una forma de manipular para no meterme en ese momento, porque yo estuve detenida 1 año y 2 meses. En 2011 fue mi detención en La Paz. Me llaman a declarar Harry Swaznavar, el fiscal del caso en ese momento. Me llaman a declarar, ya yo había ido por el terrorismo 1 con Marcelo Sosa. Me llaman a declarar y en esa declaración me detienen y todo fue tan injusto que en el momento de cuando me toman la declaración y ayer hablando dentro de la audiencia con el señor Gandarilla, que también está en el caso, me dice, sentí levitar cuando dicen, usted va a quedar detenido. No entiende uno en ese momento qué está pasando, porque supuestamente que te detengan por algo que hiciste es justo, pero que te detengan por algo que ni siquiera sabes por qué, es lo más injusto que pueden hacerte. Meter esa presión, me llevaron a unas carceletas, después que colabore, que no iba a ir detenida en el caso de que yo firme una declaración que ellos habían redactado, y yo viviendo lo que estaba viviendo y sintiendo lo que estaba sintiendo, no iba a hacerle eso a nadie que tenga familia. Creo que hice lo correcto, estoy segura de que lo hice. Estuve detenida, pasé muchas cosas, pero bueno, el tiempo pasa y... Incluso había sido recientemente mamá, tengo entendido, Jamie, ¿no? Te separaron Sí, de tu hijo que estaba de pecho todavía. ¿Ah? no, esa fue Gladys, mi hijo tenía 4 años. 4 años. Sí, era pequeñito y la verdad que era lo único que pensaba y era mamá soltera, y en ese momento mi hijo me tenía a mí, a nadie más, mi hermana fuera del país, mi mamá fuera del país, pero pese a todo eso, creo que puedo dormir tranquila, con la conciencia tranquila, de que nunca hicimos nada incorrecto, de que lo único que hicimos fue campaña en su momento. Incluso cuando en alguna me llamó el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno a declarar y me dicen, ¿por qué usted está detenida? Y le digo, ¿por qué usted estuvo detenida? Y le digo, quisiera que me expliquen ustedes por qué yo estuve detenida. Entonces, fueron cosas que tuvimos que pasar, hay cosas que uno no llega a entender, pero siempre hay que hacer lo correcto y creo que eso fue lo que hicimos. Bien.
Voy a ir con la señora Ruth Negri Lozada. Señora Ruth Negri, un gusto saludarle. Además, es usted asambleísta departamental y tengo entendido que llegó a ser incluso gobernadora interina del departamento de Santa Cruz. ¿Cómo está, señora Ruth? La primera pregunta para usted es, ¿cómo durmió anoche? Bueno, la verdad es que después de tanto tiempo uno siente un cambio. Es como cuando, ni siquiera cuando da luz, porque cuando usted da luz siente una felicidad, pero nos hemos sacado un gran peso de encima de tener una incertidumbre, de no saber qué va a ocurrir mañana. Como bien decía Gary, habían momentos en que querían prolongar este juicio, meter a otra gente. Sufríamos amedrentamientos siempre a veces fuera de la casa, al menos en la primera época. Usted encontraba vehículos y personas que leían el periódico, que veían qué hacía usted. Entonces, anoche ha sido una paz diferente. Agradecemos y especialmente agradezco a Dios de que nos hubiera otorgado esta oportunidad, que creo que no la veíamos venir. Y creo que si no hubiese sido esa lucha de los 21 días, esa lucha del pueblo guiado por una persona que nos ayudó a que todo el país tome la fuerza para que se vaya este gobierno que era el que había creado, porque este caso fue totalmente creado. Como dice Jamie también, nosotros fuimos sin saber qué nos iban a preguntar y tampoco conocíamos a muchos de los otros acusados. Por ejemplo, ayer reíamos porque al señor Paz no lo conocían y le digo, venga, se lo voy a presentar a Jamie, a Gladys, porque ellas no lo conocían y era parte de los acusados. O sea, en los juicios, en las pocas audiencias que hubieron, los veíamos, pero como todo el mundo se sentía amedrentado, nadie hablaba con nadie. Y de verdad, un tiempo aquí en Santa Cruz nadie se quería tomar una foto con usted. Al comienzo de este caso éramos personas como que hubiésemos tenido sarna, tanto los del caso 1 como los del 2, porque decían, si me tomo una foto con ella o con las otras personas, van a creer que yo sé algo por lo que las están acusando o he sido parte de ese contubernio creado. Wow. Entonces, realmente anoche ha sido una linda noche. Wow, o sea, ustedes tuvieron que pagar incluso rechazo social, señora Ruth, de eso me está hablando. ¿Ah? Exactamente, o sea, el caso terrorismo fue muy emblemático, fue muy duro para Santa Cruz. Habíamos vivido una época hermosa con la lucha por la autonomía, que fue lo más bello que vivimos en ese momento, pero después la gente nos decía, por favor no vayan a decir que yo aporté para comprar banderas, que yo aporté para comprar un afiche, porque pensaban que porque su nombre estaba anotado en una lista que nos habían donado para hacer estas campañas tan importantes, podían ser involucrados en el caso. Entonces nadie se acercaba a uno y lo saludaban de lejos, y si había momento de foto y uno posaba, fue duro. Para todos ha sido un caso muy duro realmente. Doctor Gary Prado, vuelvo con usted. Al final la gente que ve este capítulo tiene entrevesadas las historias, porque terminó siendo algo tan cotidiano este caso terrorismo, después del impacto que sucedió, que con el tiempo fue perdiendo relevancia, digamos, periodística, ¿no? Ya no ocupaba, digamos, las primeras planas de los periódicos, se hizo cotidiano para la gente. Tanto que la gente ya ni siquiera lo recuerda, por tantos años que han pasado. Y entonces, cuando sale una de estas noticias de que todos quedaron libres, de que todos son inocentes en el caso terrorismo 1 y 2, uno se pregunta, ¿y en serio? Porque claro, de por medio está entrevistada la política, ¿no? Dicen, ¿y entonces qué hubo de verdad? ¿Y entonces qué hubo de mentira? ¿Hubieron terroristas? ¿No hubieron terroristas? ¿Hubieron armas? ¿Por qué murieron los del Hotel Las Américas? ¿Qué es verdad y qué es mentira al final, doctor Prado? Puedo decirle algunas verdades que son evidentes y en algunas de ellas usted ha jugado un rol protagónico. Es verdad que hubo un hecho terrorista, el atentado a la casa del cardenal Terrazzi. Alguien colocó un explosivo ahí. Pero es mentira que hubieran sido Rocha, Dwyer, Magiarosi los tres que al día siguiente fueron asesinados en el Hotel Las Américas. ¿Por qué? Porque ninguna evidencia los vincula al momento y el lugar del hecho. Más bien por lo contrario. Hay testimonios que dicen que ellos no estaban ahí, que estaban durmiendo en el hotel. El auto que dice la fiscalía que utilizaron y que se secuestró y está hecho una cacharra en la FELC de La Paz, no es el auto que vio el Sereno, que fue el único testigo ocular y a quien nunca llamó la fiscalía a declarar. El gerente del hotel, los funcionarios del hotel dicen que Rocha y su gente no salieron la noche del 14 al 15 de las instalaciones del hotel. El propio Ignacio Villa Vargas, que reconoce haber conducido el vehículo en el que se transportaron las tres personas que colocaron el explosivo,
Dice que no eran Rocha, Dwyer y Magyarossi, sino Andrade, policía, Vargas, policía, y Clavijo, funcionario del Ministerio de Gobierno. Entonces, en la Fiscalía nunca pudo probar que estas 3 personas hubieran cometido el atentado. Desde ese punto de vista ya tiene usted un caso torcido, porque el hecho criminal no se investigó, se utilizó el hecho criminal como una excusa para irrumpir ilegalmente en el Hotel Las Américas. Mataron a estas 3 personas. Rocha muere y está en la autopsia por un disparo en la sien derecha ejecutado por un ángulo de más o menos 60 grados. Vale decir que él estaba de rodillas o sentado en el suelo cuando le disparan y lo ejecutan. Magyarossi muere desangrado, lo dejan que se muera ahogado en su propia sangre. Dwyer muere de un disparo certero en el corazón y le dan 6 disparos por la espalda. Entonces, que ellos combatieron contra la policía para evitar ser capturados es falso. Y luego se revela el video del operativo en el Hotel Las Américas, donde se ve a los policías sembrando pruebas con la mochila aquella. Más adelante se revelan las fotografías de Rocha con el jefe de la unidad policial que lo elimina, con el entonces capitán, hoy coronel Walter Andrade. Y más adelante se hace público el video soborno, donde gracias a su programa de televisión se hace público este video. Inclusive usted fue llamado a la justicia para que intentar presionarlo a que revele la fuente del origen de ese video. Y ahí se ve a funcionarios del Ministerio de Gobierno entregándole dinero a Villa Vargas, que había hecho declaraciones que incriminaban prácticamente a toda la dirigencia cívica, empresarial y política cruceña. Eran declaraciones falsas y le pagan para que se vaya del país. Más adelante, las declaraciones de los audios del ex fiscal Sosa, que reconoce que todo fue un montaje, que asesinaron en el hotel, que no lo dejaron investigar, que lo obligaron. Y más adelante, las denuncias de extorsión contra Marcelo Sosa, que aprovechó de este caso para sonsacarle dinero a las familias de las personas a las que investigaba. Entonces, con todos estos elementos que le acabo de relatar, está claro que la verdad oficial del gobierno de Evo Morales respecto a que hubo un grupo terrorista, separatista, magnicida y todos los epítetos que quiera ponerles, era falsa. Esa era una verdad construida sobre la base de un interés político de persecución. Lo cierto es que nunca han sido llamados ante la justicia los responsables del atentado a la casa del cardenal Terraza. Ese es un hecho que no se investigó, que se lo tapó con tierra. Es más, al cardenal ni siquiera le informaron cómo iba la investigación de este caso. Simplemente lo utilizaron como la víctima propiciatoria para una investigación y una persecución política. Está silenciado su micrófono. Yo decía, Jamie, le decía, espero, perdón, doctor Prado, espero la segunda parte de su libro, decía atentamente, por favor, porque nos dejó en vilo con la primera parte. Jamie. Presentará, yo creo que en el primer trimestre del próximo año, la segunda parte de mi libro, que revela todo lo que Sosa dice que investigó y que en la realidad no le daba para formular la acusación que formuló. Claro. Jamie, ¿por qué tuviste que pasar por todo esto, Jamie? ¿Por qué tuviste que pasar por todo esto? Me imagino que es una pregunta que te haces, ¿no? Señor, Dios, le dices, ¿por qué me has hecho pasar por todo esto? Y al final, después de esta pesadilla, uno intenta sacar conclusiones, Jamie. Me contabas que anoche, después de mucho tiempo, veías videos, veías publicaciones que se hicieron sobre el caso del terrorismo y simplemente no podías creerlo. ¿Sacas alguna conclusión de todo esto? ¿Cómo cambia tu vida? ¿Qué cosa has aprendido de esta lección que la vida te ha hecho pasar, Jamie? Es como hablábamos en la mañana cuando recibí tu llamada y te digo, ni siquiera lo puedo creer. A veces uno pregunta y tal vez me pregunté muchas veces estando detenida, viendo muchas personas y nunca me victimicé de haber estado en una cárcel, pero siempre me preguntaba por qué yo estaba ahí, que todo tenía su función. Y me acuerdo incluso cuando el cardenal fue a Palmasolas y ahí fue mi detención, y me acerco a él y le digo que yo estaba por el caso terrorismo, y él después pide hablar conmigo, y para mí fue una de las anécdotas más lindas, y me dijo, todo esto se va a terminar, tenga fe, me dio su bendición, y obviamente nunca perdí la fe. Pienso que todo tiene sus propósitos, la vida a uno
a veces le enseña a reestructurarla. Entonces, ver qué va a pasar o por qué estuve ahí o no sé qué habré hecho en mi anterior vida, como me decía usted al comienzo, pero todo tiene propósitos. A mí me volvió más fuerte, más madura, era muy joven en ese momento, entonces no podía entender, pero ahora pienso que la vida siempre nos da oportunidades para sacarle el jugo y lo estoy haciendo. La vida para mí, tal vez el levantarse la segunda vez cuesta menos, fortalecida totalmente, agradecida con mucha gente también. A veces uno vive su vida, sus horas laborales, cumple con ciertas cosas y no se da cuenta que allá afuera hay otro mundo y allá adentro también hay otro mundo. Entonces el ser humano se acostumbra a todo. A veces me decían, ¿cómo pudiste aguantar todo lo que pasaste? Y de repente te pasó a vos porque eras la más fuerte. No me considero, creo que cualquier persona se podría acostumbrar porque el ser humano es así. Señora Ruth, usted va a seguir en la política, en la parte activa. Me imagino, algunos le dirían, pero señora Ruth, fue precisamente la política, sus quehaceres lo que lo metieron en esto y va a seguir insistiendo en esto. ¿Qué le enseña la vida? ¿Qué le enseña la vida? ¿Qué le enseña este capítulo que acaba de terminar, esta pesadilla que terminó para usted? Bueno, primero yo entro en el caso terrorismo porque había sido presidenta del Comité Cívico Femenino y tesorera del Comité Pro Santa Cruz con Branco. Volvería a vivir esa historia porque fueron momentos para Santa Cruz y Bolivia de muchos logros. Y yo creo que esa es la enseñanza que le dejo a mis hijos. Cuando uno hace algo y está seguro que lo que hizo fue para bien, no tiene por qué arrepentirse. Y creo que cuando ingreso en el caso terrorismo por el cheque que compra los libros para la firma para ese referéndum que sacamos en el 4 de mayo del 2008, nos dio un orgullo a todos los bolivianos porque hubo un logro para Bolivia. Entonces, la enseñanza que a mí me deja es que le digo a mis hijos, si ustedes hicieron algo bien, aguanten lo que venga. Aquí los 14 no nos declaramos culpables, seguimos aguantando y dando nuestra inocencia. Tuvimos buenos abogados, ahí está Gary, el hombre que ayudó de verdad y que le puso el pecho para que este caso ahora esté terminado. Efectivamente, con otros hombres como Branco, el ministro Murillo, la presidenta, pero siempre está, si tú tienes esa persona, ese abogado, que de verdad le toma el amor que le tomó, porque también estaba su papá, porque habían amigos, pero le tomó más que un abogado al que usted tenía que cancelarle, era ese hombre que le tomó a este caso que le puedo decir, la consecuencia, la verdad y mucho valor, porque sin eso no lo hubiéramos logrado. Entonces, la enseñanza que esto nos deja efectivamente es, vamos con nuestra inocencia y siempre, no importa, hubiese pasado, algunos han estado 5 años, en el caso 2, 4 años y poco en la cárcel, como nos comentaban ayer, Jamie 1 año y poco, en un calabozo que estuvo 10 días también, Gladys, pero de todas maneras, estos 10 años son una enseñanza y hay que continuar, o sea, de la vida cívica yo pasé ahora a la vida política y no tengo por qué bajar la cabeza, porque creo que ayer se ha demostrado de que todo eso que decían que habíamos hecho, ese alzamiento armado, ese pagar gente, etcétera, etcétera, era mentira. Entonces ahora nos da más fuerza y más vigor más bien para volver a trabajar con más ganas por nuestro país, por nuestra gente y que nuestros hijos ya se sientan más orgullosos aún de lo que somos sus padres. Señora Ruth, si este fuera un concurso de fitness, usted sería Miss Fitness, realmente fortalecida, ¿eh? Ya quisiera ver en el escenario mostrando esa fortaleza y esos músculos que ha agarrado. Doctor Prado, me voy con usted y la última pregunta, su micrófono, por favor, le pido. Si vuelve el MAS, ¿hay alguna posibilidad de reactivar todo esto, doctor? De que otra vez alguien venga a separar y diga, no, eso no, adentro otra vez, o se reactiva el caso. ¿Hay alguna posibilidad? Formalmente no existe posibilidad alguna. Si es que se quiere violentar, como se ha hecho tanto, el debido proceso, podrían inventar alguna forma, pero lo real es que las sentencias absolutorias, una vez ejecutoriadas, tienen calidad de cosa juzgada y son irrevisables. Las sentencias condenatorias, por otro lado,
que si hay nuevos elementos que inducen a pensar que hubo un error o que hubo dolo en la dictación de esa sentencia, pueden ser revisadas. Así lo establece el Código de Procedimiento Penal. Entonces, que vuelva el MAS, cosa improbable, no hay posibilidad formal, real, de que ellos pretendan levantar la calidad de cosa juzgada de estas dos sentencias, la de terrorismo 1 y terrorismo. Muchísimas gracias, doctor Prado. Le mando un abrazo cordial. Al final no podía quedarme sin sacar este final de la historia después de todos estos años. Hubiera sentido un gran peso encima. Y un gusto conocerte, Jamie, un gusto conocerla, señora Ruth, como ustedes mismos lo han aseverado, conocerlas, ¿no? Después de estos 11 años. Si algo más en estos segunditos quiere decir, señora Ruth, le cedo por favor la palabra estos segundos. Adelante. No, decirle a todo el mundo que también nos apoyó, porque como dice, hay mucha gente que nos apoyó, que creyó en nosotros, decirles gracias y de verdad, adiós, es todo mi mayor valor y bueno, vamos para adelante, que la vida continúa y este es un nuevo capítulo con más fuerza, con más fortaleza. Jamie. Agradecerte por la entrevista, John. La verdad que la cara a veces no las llegaron a conocer, más en el caso terrorismo 2, pero ni nuestras historias, si tenemos que hablar de ellas, son infinitas. Ahora nos podemos reír, agradecida también con mucha gente buena que llegó, como Gary, como Carlitos Mariaca, mi abogado, como muchas personas que realmente sin conocernos nunca dudaron, estuvieron ahí presentes y nos enseñaron que a veces hay ángeles aquí en la tierra también. Entonces, fortalecidas totales, les agradezco un montón, Gary, señora Ruth. Nos hemos querido en la injusticia, nos hemos aprendido a querer al poder sobrepasar todo lo que tuvimos que pasar. Muchas gracias, Jamie, un gusto. Doctor Prado, un abrazo. A escribir el segundo John. Capítulo, por favor, del libro. A escribir el segundo capítulo del libro. Y vamos Dios lo bendiga, gracias. Un abrazo, doctor. Y vamos a la pausa en Fides. Volvemos enseguida, amigos. No se vayan.